Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy les traigo una nueva historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a Joshua Hernández. Si gustan jugar conmigo juegos como Fortnite, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, y está en la descripción del video para que me agreguen, al igual que en el comentario fijado, en donde saludaré a los 10 primeros. Sin más relleno, continuemos con la historia. Clark. Será fácil, hijo, yo estaré ahí para guiarte. Encuentra un punto medio entre tus habilidades y no destaques bastante, al menos se volvió algo tangible. Hay un número mayor de gente mala allá afuera, gente que querrá hacer uso de nuestros poderes para su propio beneficio, querrán incluso quitárnoslos sin importarles quién pueda salir herido. Yo protejo a tu madre, pero ahora también es tu turno, te ayudaré a controlar tus poderes, hijo, te acompañaré en cada paso que des. Izuku. Pero no entiendo, papá, yo quiero ser un héroe como tú y si oculto quién soy, no sé cómo podré ayudar a la gente. Clark. Mira, Izuku, no te pido que ocultes quién eres, solo te pido que seas discreto. Como te dije, allá afuera hay gente que buscará hacernos daño solo por lo que somos y no le importará atacar a alguien más solo para llegar a nosotros. Izuku. No sé si podré hacerlo, papá. Clark. Sé que puedes, hijo, por eso mismo estamos teniendo esta conversación, porque confío en ti, pero ahora es tu turno, ahora tienes que prometerme una cosa. Izuku. ¿Qué cosa? Clark. Sé que serás un héroe, hijo, eso jamás se puso en duda, solo quiero que controles tus emociones, controla tu fuerza y limítate, nunca muestres todo tu potencial a menos que la situación realmente lo necesite. Izuku. No sé cómo podré hacer eso. Clark. Será fácil, hijo, yo estaré ahí para guiarte. Encuentra un punto medio entre tus habilidades y no destaques bastante, al menos en la academia, mantén un perfil bajo, recuerda, todos podemos ser héroes, solo necesitamos el coraje para poner la capa en nuestra espalda. El peliverde miraba a su padre mientras este le sonreía al igual que su madre. Izuku sonrió y aceptó, después de todo la confianza de su padre estaba ahí y él jamás lo decepcionaría. Izuku. De acuerdo, pa, es una promesa. Clark. Por ahora tu historial como Kirkles seguirá así al menos hasta que entres a la academia de héroes que tú quieras, después ya veremos, pero al menos así por ahora no llamaremos la atención de nadie. Izuku. Entendido. Izuku aceptó esto aunque con cierta pesadez pues sabía que esto significaba seguir soportando las constantes burlas de parte de Bakugo y su grupo, pero su padre le sonreiría en respuesta. Inserte el tema Kimi wa HR Ninareru, New Kanbe Aero, de Yuuki Hayashi y siga leyendo. Clark. Recuerda, hijo, el esfuerzo de hoy es la victoria del mañana, sé que no te gusta la idea de ocultar tus habilidades pero tranquilo, valdrá la pena, tú vas a ser un gran héroe, Izuku, tú serás el mejor de todos nosotros, tienes esa chispa de heroísmo en ti y estoy orgulloso. El peliverde alzó la vista asombrado mientras veía cómo sus padres se abrazaban, el atardecer se lograba filtrar por las ventanas de su habitación. Clark. Ayer nos hiciste una pregunta y no pudimos responderla como era correcto, perdónanos por eso, honestamente ayer no pensamos bien nuestras palabras, pero ahora sí estamos seguros de algo. Izuku empezó a lagrimear mientras veía cómo sus padres le dirigían una sonrisa. Clark. Tú nos preguntaste si podías ser un héroe, Izuku. Inko. Y la verdad es que... Clark / Inko. Sí, Izuku, tú puedes ser un gran héroe. En ese momento el peliverde empezó a llorar hasta que sin saber cuándo su cuerpo se movió y corrió hasta abrazar a sus padres quienes devolvieron el gesto. Ahora había una oportunidad y Izuku lo sabía, el chico tenía que hacer algunos sacrificios pero al final sabía que su sueño podría cumplirse, él sería un héroe que nunca se rendiría, así como su padre, alguien que nunca le daría la espalda a nadie sin importar las circunstancias. Clark. Bien, hijo, entonces así serán las cosas, a partir de mañana comenzaremos tu entrenamiento, después de todo hay que saber usar nuestros poderes y a la primera señal de que alguna de tus habilidades aparezca nos enfocaremos en ella, ¿entendido? Izuku. ¿Sí? Clark. Bien, entonces está decidido, nos dolerá, Izuku, pero si alguien pregunta. Izuku. Soy Kirkles. Clark. Bien, recuerda esto es momentáneo pero esencial, así que sigamos adelante, hijo. Izuku. Entendido. Y así dio inicio al entrenamiento del pequeño Izuku. El niño no se rendía, agradecía a su padre el haberle heredado esa terquedad, pues cada día parecía como si la promesa de un Kirk o poderes fueran solo palabras al viento. Izuku no veía que ninguno de sus poderes diera señas de aparecer. Diariamente el niño forzaba la vista intentando usar la visión de calor, soplaba hasta quedarse sin aire
desesperadamente tratando de congelar las cosas, pero nada, no había señas de que sus poderes fueran a activarse. Su única ventaja era que su padre le dio un entrenamiento bastante ágil, al menos ahora tenía una mejor condición física para alguien de su edad. Clark además también había empezado a enseñarle algunos movimientos de lucha, pues como decía Clark, tener super fuerza y no saber pelear es como tener un arma sin balas, intimidas pero no puedes usarla. Por otra parte, Nana había desistido de la idea de que su sobrino tuviera poderes. Inko y Clark se habían encargado de convencerla de esto, y es que ambos estaban de acuerdo en que tener su Aida para entrenar en caso de que Izuku desarrollara su vuelo sería muy útil, pero también arriesgado, pues no querían que ninguno de los dos se ilusionara en vano. Los días pasaban y estos prontamente se convirtieron en semanas. Izuku ya tenía 5 años y sus habilidades aún no despertaban, pero aún así el chico no se rendía. Él confiaba en que en algún momento estas aparecerían. Después de todo, era el hijo de Superman. Hacer lo imposible y superar los obstáculos que se le pongan enfrente era su mejor cualidad. Desgraciadamente las cosas con Bakugo no mejoraban. El rubio era incluso más rudo, pues se había convertido totalmente en un bully, ahora no solo de Izuku sino de aquellos niños que consideraba inferiores a él. Era por esto que Izuku terminaba golpeado, pues siempre que veía que el rubio intimidaba a la gente él se metía, siempre intentado defender y ayudar a quien lo necesitaba, y Bakugo no veía con buenos ojos esto. Flashback. Podemos ver un parque de juegos. El día era radiante, los pájaros cantaban alegremente pero sin poder acallar el llanto de un niño el cual se encontraba de rodillas, sobando su cuerpo y abrazándose a sí mismo. Por otro lado, Izuku estaba frente a este niño intentando protegerlo, pues frente a él se encontraba el agresor, el cual era Bakugo, quien estaba acompañado de sus clásicos dos compinches, el mismo castaño cuya única habilidad era estirar sus dedos, y un niño pelón gordito que tenía alas. Izuku, detente, esto es cruel, Kacchan, ¿que no ves que está llorando? Si vas a seguir con esto yo. El peliverde se puso en guardia. Si bien su padre le había enseñado a pelear, pero lo cierto es que Izuku no quería enfrentarse al rubio. Además, su padre se lo había dicho en varias ocasiones. La violencia no genera nada más que violencia. Si te enseño a pelear es para defender a la gente, pero no por eso golpearás a todos los que se crucen por tu camino. Izuku admiraba a Bakugo, pero no en lo que se había convertido. El peliverde estaba dispuesto a razonar con el rubio, pero esto nunca surtió efecto. Aún así, el pequeño pero valiente peliverde tomó fuerza, se aguantó las ganas de llorar y con valentía gritó: Izuku, yo nunca te perdonaré. El pecoso estaba temblando, sus nervios y miedo era evidente. Obviamente el rubio frente a él solo hizo oídos sordos ante la advertencia y solo sonrió con burla, mientras sus compañeros tras de él solo sonrieron y activaron sus quirks. El castaño alargó sus dedos y el gordo empezó a volar desplegando las alas. Bakugo por su parte solo bajó la cabeza sonriente. Katsuki. A pesar de ser un Kirkles. En ese momento el rubio chocó el uño con su palma, creando una explosión que alertó al pequeño pecoso. Sabía que sus rivales no serían diplomáticos. Katsuki. ¿Pretende ser un héroe, Deku? Izuku dio un paso hacia atrás asustado mientras tragaba saliva. Lo sabía, había sido tonto retar a Bakugo, pero ahora no tenía opción y tampoco se rendiría. El niño pensaba en algo para distraer a sus rivales y darle la oportunidad al otro niño de levantarse e irse, pero fue inútil. Sus contrincantes fueron más rápidos. El gordito voló y se puso atrás de él, logrando tomarlo de los brazos inmovilizándolo. El castaño también se arrojó y con sus dedos logró tomarlo de las piernas, evitando que pudiera dar alguna patada o correr. Izuku lo sabía, estaba perdido, pues vio como su antiguo mejor amigo iba hacia él con el puño en alto preparado para golpearlo. Izuku cerró los ojos y todo se oscureció. Después de la paliza propinada, el pobre niño quedó en el suelo. Tenía un ojo morado, estaba lleno de rasguños y golpes, su camisa estaba ennegrecida por las explosiones. Izuku miraba el cielo mientras sonreía levemente. Izuku, al menos dejaron al otro niño en paz. Sí, a pesar de las burlas y ofensas, el peliverde nunca cambió, y esto enfurecía a Bakugo, quien se encargaba de molestar y golpear más a Izuku. El pequeño pecoso no quería decirles a sus padres quién era el agresor, evadiendo la pregunta cada que ellos preguntaban, pero lo cierto es que el instinto de una madre y el de un reportero eran muy difíciles de evadir. Los padres solo tuvieron que ver las ropas de su hijo, y con ayuda de la visión mejorada de Clark, dedujeron que se trataba de explosiones. Los padres se vieron a los ojos, no hacía falta ser un genio para saber de quién se trataba. Esto llevó a que Inko y Clark fueran a hablar con Mitsuki y Masaru, quienes escucharon con atención el problema. Mitsuki se disculpó con su mejor amiga, prometiendo arreglar el problema con su hijo. Desgraciadamente esto no fue así.
Bakugo llamó llorón, inútil, chismoso entre otros adjetivos al peliverde, quien sabía que estaba arruinado. Los insultos eran mayores y los golpes más fuertes. El tiempo pasó y las cosas para Izuku se ponían cada vez peor. Un día los adultos de la zona residencial salieron a comer. Se trataba del típico picnic vecinal, pero entre los hijos de los vecinos, además de encontrarse Bakugo y Izuku, también se hallaban los compinches del rubio, quienes al juntarse empezaron a caminar hasta que se encontraron con una reja la cual parecía estar rota. Izuku rápidamente sintió que su cuerpo se detuvo al ver esto, pues arriba de la reja había un letrero el cual decía con claridad: no pasar. Prohibido el paso. El pecoso se detuvo. No era tonto, pero Bakugo, a pesar de ser un arrogante, también era terco. Para él, la advertencia no era más que un reto a su grandeza y genialidad, por lo que rápidamente tomó nuevamente el mando para exclamar: Katsuki, vamos. Tenemos que ir allá para derrotar al villano. El rubio hizo una ligera explosión, haciendo que los demás niños alzaran las manos emocionados de seguir a su líder sin cuestionarse nada. Niños. ¿Sí? Pero Izuku no hizo nada. El niño sabía que ir adentro era peligroso, pero antes de que se diera cuenta los demás niños ya se habían adentrado en el bosque, por lo que preocupado por ellos se adentró también rápidamente, quedando hasta atrás de estos. Pronto los niños lograron llegar a un pequeño río, donde para cruzar al otro lado había que pasar por un tronco. Los otros niños dudaron un poco, pero entonces el líder de la agrupación lanzó una explosión al aire que sobresaltó a todos. Katsuki. ¿Y bien? ¿Qué esperan? Síganme. El rubio puso un pie en el tronco y empezó a caminar sobre él, por lo que al ver la confianza que el rubio cenizo tenía, todos los niños lo siguieron, caminando y sin medir el peligro, todos avanzando confiando ciegamente en Katsuki, quien tampoco tenía mucho cuidado con sus pasos. El niño avanzaba confiadamente sin fijarse, haciendo incluso explosiones mientras tenía una sonrisa de superioridad. Katsuki. Marchen todos sin parar, si a la agencia del héroe Bakugo quieren llegar. El rubio cantaba esto hasta que por su propio descuido pisó mal, ocasionando que se resbalara. Nadie lo vio venir y fue por esto mismo que todos solo pudieron ver cómo Bakugo cayó contra el agua. De inmediato la confianza que tenían se cayó, al igual que el rubio, y cobardemente se pusieron panza abajo contra el tronco. Niño. Oigan, Kacchan se cayó. Niño 2. ¿Estará bien? Niño 3. Es Kacchan, es el más increíble de todos, él siempre estará bien. Por su parte el rubio se puso de pie, todo su cuerpo estaba empapado por el agua, la caída le había dolido, pero él era Bakugo, el genial, al que nunca le pasaba nada. El chico se sobó la cabeza mientras alzaba la vista, viendo a sus seguidores con una sonrisa. Katsuki. Jaja, estoy bien, subo en un segundo. Pero entonces, y sin que ninguno se diera cuenta, Izuku bajó y rápidamente estaba frente a Bakugo con la mano extendida tratando de ayudarlo. El rostro del peliverde era de preocupación, lo cual era normal, había sido una gran caída. Izuku, ¿estás bien? ¿Te puedes levantar? Sería malo si te hubieras golpeado la cabeza. El peliverde tenía la mano extendida hacia su amigo, quien rápidamente cambió su expresión de sorprendido a molesto. Bakugo, estoy bien, inútil nerd. ¿Quién te crees para extenderme tu mano? ¿Acaso piensas que eres más fuerte yo? Tú ni siquiera tienes un Kirk, no eres nada. En ese momento el niño hizo una explosión contra Izuku, cegándolo y luego empujándolo, haciendo que el niño cayera contra el agua, incluso golpeándose fuerte contra una roca, aunque pasó algo que ninguno de los infantes notó, y era el que la roca se había roto. Bakugo. Parece que tendré que seguir golpeándote para que aprendas cuál es tu lugar. Izuku estaba llorando, el chico ya no reconocía a Bakugo. El peliverde trató de alejarse del rubio lo más posible, pero estaba contra la pared. Bakugo generó algunas explosiones ligeras y alzó la mano al tiempo que Izuku cerró los ojos. Del otro lado, con los adultos, el picnic vecinal estaba yendo de maravilla, los padres reían y platicaban alegremente. Inko por su parte sacó el ovento donde traía la comida de Izuku, ya era hora de comer, por lo que empezó a hablarle a su hijo. Inko. Izuku, ven, es hora de comer, hijo. La mujer llamaba a su niño, pero nada, el peliverde no iba. Clark notó esto, pero pensó que su pequeño estaba jugando, aunque gracias a su super oído Clark notó algo y preocupado abrió los ojos y se puso de pie rápidamente, alertando a todos. Mitsuki. Clark, ¿qué pasa? Clark, ¿escuchas eso? Mitsuki. Yo no escucho nada. Clark. Por eso, no escucho a mi hijo. El pelinegro miró a su esposa, quien preocupada le regresó la mirada. Mitsuki. ¿Y Katsuki? ¿Dónde está?
Clark sabía que no podía usar sus poderes en público, pero tratándose de su hijo lo demás no importaba. Usando su super oído el kryptoniano enfocó su atención en escuchar la voz de Izuku, lo cual consiguió después de algunos segundos. El peliverde se oía asustado y eso alertó a su padre, quien logrando ubicarlo llamó la atención de los otros padres. Clark, vengan, están por aquí. Los adultos siguieron al pelinegro hasta llegar a la reja rota. Al mirar los letreros Mitsuki lo supo, conocía a Akatsuki, su hijo había pasado por ahí. Los adultos no perdieron el tiempo y rápidamente avanzaron recorriendo el sendero hasta que escucharon explosiones y la voz del peliverde el cual se oía asustado. Izuku. Papá. Mamá. ¿Dónde están? Inko y Clark no necesitaron oír más, su hijo estaba asustado, estaba llorando, los necesitaba. Ambos corrieron seguidos de los demás padres hasta que los niños con pinches de Bakugo los interceptaron. Clark, niños. ¿Dónde está Izuku? Mitsuki. ¿Y Bakugo? Niño. Están en un río, allá adelante, un lobo está por atacar a Katsuki. Clark vio el camino frente a él y viendo a su esposa, esta le hizo un gesto que significaba que corriera a ayudar. Si alguien sospechaba ya se las ingenierían. El pelinegro empezó a correr pensando en un plan para salvar a los niños. El sonido de las explosiones lo ayudó mucho y así logró ubicarlos, pero lo que encontró lo sorprendió. Izuku estaba en el agua, estaba llorando, incluso estaba herido. Bakugo estaba frente a él con un rostro de molestia, pero en medio se encontraba lo que los niños habían descrito, un lobo de color blanco, solo que a diferencia de lo mencionado por los infantes, el lobo no estaba atacando, es más parecía que estaba protegiendo a Izuku, pues cada que Bakugo intentaba pasar el lobo se lo impedía mostrando los colmillos, lo que hacía enojar a Bakugo, quien hacía explosiones tratando de alejarlo sin éxito. El punto lobo era de un pelaje color blanco, aunque ahora estaba mojado y con algunas partes de su cuerpo llenas de tierra y otras ennegrecidas, seguramente por los ataques del rubio, pero aún así no se alejaba. Clark por su parte bajó con cuidado, llamando la atención de los niños y del animal. Izuku. Papá. Clark. Aquí estoy Izuku, calma. El pelinegro se acercaba con cuidado a su hijo tratando de no alertar o asustar al animal frente a él, aunque sorprendentemente este olfateó a Izuku y luego olfateó a Clark a lo lejos para luego avanzar hacia Clark, quien confundido vio como el lobo se frotaba contra su pierna. Bakugo al ver esto supo que tenía su oportunidad, por lo que se lanzó otra vez contra Izuku, quien se puso de pie. Clark al ver esto avanzó hacia Bakugo tratando de detenerlo. Clark. Bakugo, detente. Aunque lo que no esperaba es que el lobo corrió y empujó al rubio con la cabeza, derribándolo y ocasionando que cayera nuevamente contra el agua, empapándolo de nuevo. Clark estaba asombrado, pero sin perder tiempo tomó a su hijo y lo cargó. Clark. Izuku, ¿estás bien? Mi niño, perdón por tardar tanto, perdón. Izuku. Llorando, yo solo quería ayudar. Clark. Ay hijo, calma, todo estará bien, aquí estoy. El lobo por su parte se sentó junto a Clark vigilando que Bakugo no hiciera otra cosa. Después de un par de segundos los padres llegaron. Clark le pasó a Izuku a su madre, quien al ver las heridas se alarmó. Inko. Izuku, Dios mío, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Ay Dios hijo, perdóname, te perdí de vista. Masaru no perdió el tiempo y fue a ayudar a su hijo a salir. Clark por su parte logró salir del pequeño arroyo seguido del lobo. Al verlo los padres se alarmaron y se hicieron para atrás. Mitsuki. Es el animal que quería atacar a mi hijo. ¿Qué haces con él, Clark? El pelinegro por su parte vio al lobo y acariciando su cabeza se puso de pie haciendo un rostro serio que sorprendió a Mitsuki. Clark. Este animal intentó proteger a mi hijo Mitsuki. Mitsuki. ¿Cómo puedes decir eso? Es un lobo salvaje. Clark. Ve las heridas de Izuku, ambos sabemos que reconocerás las marcas. La peliverde por su parte vio el estado de su hijo, la ropa ennegrecida le daba la razón a Clark. Inko. Izuku, ¿acaso Bakugo? Izuku. Y. Yo solo quería ayudarlo, él se había caído, pensé que se había lastimado. Katsuki. Tú eres el débil de Q. Solo eres un inútil. Tú y ese perro pulgoso me las pagarán. De inmediato Mitsuki volteó a ver a su hijo sabiendo que Clark tenía razón. Clark. ¿Ahora lo ves? Tu hijo nunca estuvo en peligro, el nuestro sí. Fuimos demasiado condescendientes Mitsuki, pero esto llegó a un límite, nos vamos a casa.
Inko cargó a Izuku, quien seguía llorando. La peliverde volteó a mirar a su amiga, quien le devolvió la mirada viendo por primera vez el rostro molesto de Inko. La peliverde no dijo ninguna palabra y siguió a su esposo, quien estaba claramente molesto. Los demás padres también se retiraron lentamente. Por su parte, Mitsuki miró a su hijo, quien al ver que estaba solo paso del Yoki empezó a llorar. A fin de cuentas el lobo sí lo había asustado, pues él solo era un niño. Mitsuki, al recordar al animal, volteó a todos lados, pero el can ya no estaba ahí. Por otra parte, Inko y Clark subieron a la camioneta. El pelinegro tomó una manta térmica y se la puso al peliverde para que no tuviera frío. El preocupado padre tomó el suéter que había traído y se lo puso para quitarse su camisa y secar con ella el cabello de su hijo. Inko por su parte tomó el suéter de Superman perteneciente al pequeño niño y se lo puso para que no usara todo el tiempo la mojada playera que tenía. Inko: tranquilo hijo, ya vamos a casa. Clark encendió su camioneta y condujo hacia su hogar. Una vez que llegaron, subieron rápidamente y bañaron a su hijo, así como también curaron sus heridas, aunque llevándose una ligera sorpresa, y es que a pesar de los golpes que el niño mostraba en la ropa, Izuku no presentaba más que algunos raspones. Clark volteó a ver a Inko, quien le regresó la mirada. Los padres le prepararon algo de comer a Izuku y lo acostaron. Ambos bajaron. Inko se sentó en el sillón mientras que Clark, con su visión de calor, calentaba el agua para preparar un té para ambos. Una vez que logró esto, fue y se sentó con Inko, quien estaba preocupada. Inko: no lo entiendo Clark. Izuku: su ropa estaba muy dañada, pero él no. Clark: ¿tú crees que se deba a que se defendió? Inko: no, Izuku jamás golpearía a Katsuki. Bueno, en general él no es agresivo, inclusive nosotros mismos le hemos enseñado que la violencia no resuelve nada. Clark: entonces, podría ser otra cosa. Inko: ¿qué cosa? El pelinegro se quitó las gafas y se llevó dos dedos al entrecejo. Clark soltó un suspiro antes de volver a hablar. Clark: podrían ser mis poderes Inko, mi invulnerabilidad. Inko: pero a ti no te hace daño nada, lo he visto cariño. Izuku ha llegado a casa golpeado. Clark: dije que podría ser, además está creciendo, es lógico que sus poderes no sean tan fuertes como los míos, los está desarrollando lentamente. Después de todo, Izuku es el resultado de la unión de dos tierras diferentes. Inko: 3 si contamos Krypton como tu planeta natal. Clark: jeje, 3, pero el caso es que no es totalmente de aquí ni de donde yo vengo. Sería lógico que sus habilidades varíen, supongo que es como los quirks. Se hacen más fuertes conforme el usuario crece. Inko: ya veo. Clark: cada tierra en el multiverso es diferente, podrán parecerse pero hay pequeños cambios en cada una, a fin de cuentas todas son únicas, vibran a su propia frecuencia, eso hace que tiempo sea diferente en cada una. Por ejemplo, conozco una donde aún es 1940 jeje. Inko estaba confundida, no sabía a qué venía esto. Inko: no lo entiendo Clark, ¿por qué me dices esto? Clark: cuando mi padre me mandó a la Tierra lo hizo sabiendo que el sol de la Tierra era más joven, sabía que eso me ayudaría a crecer, a desarrollarme mejor de como lo hubiera hecho en Krypton si no hubiera explotado. Inko: entonces. Clark: podría ser que, no lo sé, pero tengo la ligera sospecha de que este mundo pudiera tener un sol más joven que el de mi Tierra. De alguna forma, el cuerpo de Izuku, su estructura, tal vez celular, podría ser más densa que la mía. Inko: ¿lo que significa? Clark: sí, Izuku podría metabolizar la luz del sol mejor que yo, en pocas palabras, Izuku podría. Inko: podría ser más fuerte que tú. Clark: sí, tenemos que ayudarlo Inko, sus poderes son una bendición pero también un gran peso, él será diferente, la gente lo verá diferente, tiene que saber controlar sus poderes, limitarse, un mal golpe podría ser mortal, también hay que alejarlo de Katsuki, ya vimos que más que un bien solo lo hace sentir menos, el ponerle apodos, insultarlo, golpearlo, eso solo hará que al final tenga miedo de sí mismo y no dejaré que eso le pase a mi hijo. Inko: tienes razón Clark. La pareja se dio un beso cerrando su acuerdo, tenían que poner más atención a Izuku, a todos los cambios que el niño presentará si fueran los más leves. Inko le sonrió a Clark y ambos se abrazaron para ver una película. El pelinegro encendió la tele, pero en ese momento escucharon rasguños en su puerta. La pareja se quedó en silencio unos segundos y otra vez los rasguños volvieron a escucharse. Clark vio a Inko, quien confundida le regresó la mirada. El pelinegro se puso de pie, fue hacia la puerta. Clark: Inko, quédate aquí. El kryptoniano tomó el pomo y lentamente lo giró para abrir la puerta. En ese instante y aprovechando la oportunidad, algo entró a la casa Midoriya. Inko se paró de golpe al ver cómo a su hogar había ingresado el mismo lobo que se habían encontrado en el bosque. Inko: asustada, CL, Clark. Clark: lo sé.
El pelinegro se acercó al animal, quien al reconocer al kryptoniano no puso resistencia, mostrándose muy dócil. Clark. Lo llevaré de nuevo a su hogar, tal vez nos siguió asustado. El hombre cargó al lobo y salió de su hogar para subir al animal a su camioneta y conducir al bosque, donde lo dejó en el mismo lugar donde lo encontró. Una vez hecho esto y usando su super velocidad, regresó a su vehículo y condujo de nuevo a casa sin saber que el animal iría de regreso una vez más. Tardó un poco, pero sorprendentemente el lobo, quien siempre se mostraba dócil con ellos, lo cual hacía la labor de Clark de regresarlo a su hogar más fácil. Incluso había veces donde el pelinegro estaba de turno vigilando junto a la pelinegra superpoderosa cuando recibía llamadas de Inco. El animal una vez más estaba afuera de su hogar. Nana, ¿cuántas veces van que ese lobo llega a tu casa? Clark. Ya deje de contar, hay veces en las que llega incluso de madrugada, no sé cómo le hace. Nana. ¿Dices que es el lobo que protegió a Izuku ese día? Clark. Sí, es el mismo. Nana. Jejeje, creo que ya se encariñó con él. ¿Tu hijo lo ha visto? Clark. No, me lo llevo antes de que Izuku lo vea, no quiero que se asuste. El pelinegro llegó a su casa donde el can ya lo esperaba. Al verlo, el lobo de pelaje blanco empezó a mover la cola y incluso jugó un poco con el superhombre, quien logró atraparlo y cargándolo se lo llevó de nuevo a su hogar. Nana. Parece que le agradas. El pelinegro estaba con una rodilla en el suelo mientras acariciaba el lomo del lobo. Clark. Pertenece aquí, no debes irte, muchacho, estarás mejor aquí que en la ciudad, sé lo que te digo. El pelinegro se puso de pie y alzó el vuelo junto a Nana, dejando al lobo solo una vez más. Así pasaron unos cuantos días, parecía que el animal había entendido lo que Clark le había dicho, pues no volvió a la casa. Por otro lado, el pelinegro pensaba concienzudamente una idea que su mente había tenido. Para Clark era un buen plan, pues así podría quitarse la espina de las habilidades de su hijo. El pelinegro lo platicó con su esposa, quien tuvo sus dudas, pero una vez que escuchó los motivos del pelinegro, también sintió que era una oportunidad para que Izuku decidiera por sí mismo qué hacer. Inco. De acuerdo, Clark, hagámoslo. Clark. Entendido. Así pasó el tiempo. Clark tenía que ir rápido a casa para ayudar en los entrenamientos con su hijo, pero también aprovechaba sus vigilancias para encontrar un lugar en el cual poder ejecutar su plan, así hasta que finalmente el día llegó. Muy temprano, antes de que amaneciera, Clark llegó con Izuku a la playa, la cual se ubicaba en el municipio de Dagobah. Lo que antes fue un lugar hermoso, ahora se había convertido en un basurero. Esto era un problema, pero ahora era un escondite. El pelinegro bajó de su camioneta junto a su hijo. Izuku. ¿Qué hacemos aquí? Clark. Daremos un paseo, hijo. El pelinegro se quitó la camisa que tenía y mostró que bajo de este tenía su traje de Superman. El pelinegro veía a su hijo, quien lo miraba con asombro. A pesar del tiempo, el niño se seguía impresionando. Su padre era Superman. Clark. Jejeje, lo sé, es sorprendente, ¿verdad? Izuku. ¿Sí? Clark. Créeme, hijo, se pondrá mejor. Izuku. ¿Cómo? Clark. Quítate el suéter, hijo, créeme, no lo necesitarás. El peliverde dudó de esto, pues desde que despertó tenía bastante frío. Izuku estaba por decir que no, pero su padre, adivinando su pensamiento, le dirigió una sonrisa de confianza. Izuku entendió, no tenía por qué dudar, no cuando su padre confiaba en él. El pequeño ojiverde se quitó su chamarra y se acercó hacia su padre, quien lo tomó de los hombros, lo cargó y lo abrazó. Una vez que hizo esto, se elevó en el aire lentamente. Izuku. No me soltarás, ¿verdad? Clark. Jejeje, no, hijo, las lecciones de vuelo aún no están en el programa, lo que quiero enseñarte es algo más maravilloso. El pelinegro seguía volando con tranquilidad hasta que pasaron por un cúmulo de nubes. Izuku empezó a notar calor, estaba amaneciendo, podía ver los rayos del sol a lo lejos. Prontamente lograron salir del cúmulo de nubes y después de elevarse un poco más se detuvieron. Izuku había visto que los seres humanos no podían salir del planeta sin trajes especiales, porque en el espacio no había aire, por lo que supuso que era por esto que su padre se detuvo, así que se limitó a ver el amanecer, el cual prontamente los bañó a ambos con sus rayos. Clark. Jejeje, nunca me cansaré de esto, es refrescante. Izuku, nuestras habilidades no son como los quirks convencionales, nuestros poderes van más allá de eso y el sol, es lo que nos ayuda, nos carga como una batería solar, potencia nuestros sentidos, nutre nuestros cuerpos. Algún día te contaré un poco más de nosotros, nuestra cultura y nuestros poderes, pero por ahora debes saber esto, Izuku, tú perteneces a algo más grande, tú le darás a la gente un ideal al cual aspirar, les darás esperanza, porque eso es lo que el símbolo representa. El peliverde miró el escudo de diamante con la S en el centro mientras su padre sonreía. Clark. El símbolo de la casa de él representa la esperanza. Izuku. La casa de él. Clark. Ya lo entenderás, hijo, ya lo entenderás.
El pelinegro le sonrió al peliverde, quien seguía en el aire sintiendo el calor que el sol le propinaba. Izuku no sabía cómo describir la sensación, pero era única. Se sentía feliz, capaz, bueno, listo. Clark regresó a su casa después de bajar y cambiar de nuevo a su versión civil. Algo que ambos padres notaron es que su hijo parecía más animado, feliz, incluso con más energía. Clark miró a Inko con una sonrisa. Parecía casi obvio que el peliverde había cambiado cuando subió y luego bajó. Inko: es increíble, Clark, al parecer necesitaba eso. Clark: sí, por algo le dicen el país del sol naciente. Inko: no me refería a eso. Clark: entonces. Inko: necesitaba que tú lo acompañaras. El pelinegro miró a su esposa con una sonrisa para luego besarla, mientras ambos veían felices como Izuku jugaba con su figura de Superman. Así pasaron algunos días más. Izuku mostraba un obvio cambio de humor y energía, aunque sus poderes no mostraban señales de aparecer, aunque no por esto dejaron de entrenar. El peliverde avanzaba con velocidad, además de que ahora mostraba una conducta nueva, la cual era hacer cuadernos con notas, las cuales tenían datos de todos los héroes. Izuku había empezado esto como un hobby, pero pronto parecía ser algo más apasionado, pues incluso le puso un nombre para diferenciarla de las demás, el cual era Análisis de héroe para el futuro. Clark sonrió, lo sabía, Izuku estaba decidido a ser un héroe. Nadie tenía un deseo más grande que Izuku. El kryptoniano hizo una mirada decidida, estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de motivar a su hijo. Izuku era un niño adorable y después de todo tenía un gran futuro, pero surgía un problema, y es que ahora con mayor edad sus poderes podían hacer acto de presencia, y desgraciadamente no fue en el mejor momento. Izuku se encontraba en el kinder, ya estaba a nada de terminarlo, pues ya casi cumplía los 6 años, pero desde hace pocos días el niño había tenido algunos problemas. Su cabeza dolía de vez en cuando, a veces su rostro se sentía muy caliente, sobre todo sus ojos. Había ocasiones en que Izuku no podía dormir bien, pues oía voces, sonidos extraños, era atemorizante. Lo peor era su visión, pues había ocasiones donde parecía que se nublaba o que no podía enfocar bien. Izuku estaba mal y lo peor es que no sabía cómo explicarlo ni tampoco cómo pedir ayuda. Desgraciadamente ese día no era mejor, todo lo contrario, pues de pronto sonidos extraños empezaron a molestarlo. Izuku volteaba hacia todos lados tratando de ubicar la fuente de estos, pero sin éxito, y para su desgracia esto llamó la atención de su maestra, quien detuvo su escritura en el pizarrón acerca del ciclo del agua para voltear a ver a Izuku. Profesora. Izuku, ¿acaso estás escuchando? Pero el pobre peliverde volteaba a todos lados con rapidez. Sus compañeros empezaron a verlo con curiosidad, pues no sabía qué le pasaba al peliverde. La maestra, por su parte, ligeramente preocupada, empezó a caminar hacia el peliverde, pero el sonido de los tacones al chocar contra el piso solo confundía más a Izuku, quien no sabía qué pasaba con él, pues de pronto empezó a escuchar todo: ladridos de perros, claxons, sonido de puertas, chirridos, todo. Profesora. Izuku, ¿podrías decirme cuál es el ciclo del agua? Las palabras llamaron la atención del peliverde, quien volteó a ver a su profesora para luego sentir miedo en su estado puro, pues al tiempo que vio a su docente su visión empezó a nublarse para luego ver sus dientes, su cráneo. La respiración del peliverde se detuvo por el miedo, podía ver los músculos, los ojos, la calavera pelona de su maestra, todo al mismo tiempo. Era como si distintos tipos de visiones convergieran chocando unas contra otras, evitando que pudiera enfocar bien. El niño volteó a ver a unas de sus compañeras, pero el resultado fue lo mismo. Izuku estaba aterrado, su vista regresó a su profesora, pero su visión no cambiaba. Podía ver sus costillas, sus músculos, su corazón, sus pulmones. El peliverde podía oír también cómo el órgano bombeaba la sangre latiendo, oía el aire pasar a través de los pulmones. El peliverde no sabía qué estaba pasando con él. Profesora, ¿te sientes bien? El peliverde cerró los puños, hizo lo mismo con los ojos apretándolos con fuerza, y apretó los dientes pues los sonidos cada vez se hacían más fuertes. Podía escuchar los golpes del lápiz contra el papel, el tic-tac del reloj, los sonidos de las mandíbulas de los niños al reírse, la tensión de la piel. Izuku se llevó las manos a los oídos tratando de acallar esto, pero era imposible. Pero entonces ahora también escuchó con miedo los comentarios de sus compañeros. Niño, ¿qué le pasa? Niño 2. Seguramente quiere llamar la atención. Niño 3. Es raro. Niño 4. No, es un fenómeno. Izuku no lo soportó más. El pequeño vio como su maestra acercaba las manos hacia él, pero una vez más pudo ver a través de esta. La visión de la calavérica mano lo aterró, no pudo evitarlo. El peliverde se puso de pie y corrió afuera del salón. Profesora. Izuku. ¿A dónde vas?
El niño salió de su salón y empezó a correr, ahora podía ver a través de las paredes pero no podía enfocar, los sonidos tampoco lo hacían más fácil pues podía escuchar el sonido de los plumones al ser arrastrados en el pizarrón, las voces de todos los alumnos y profesores, las campanas a lo lejos, el tintineo de cascabeles y llaves, todo esto hizo que se distrajera con facilidad lo que ocasionó que cayera varias veces, pero Izuku siempre se ponía de pie y seguía corriendo, así fue hasta que finalmente se metió a un pequeño cubículo, no sabía si se trataba del armario de escobas pero no importaba, en esos momentos era una salida, su escape del mundo. El niño tomó la puerta, abrió el lugar para luego meterse y encerrarse, su maestra tardó solo algunos segundos en llegar con él y empezó a golpear la puerta. Profesora. Izuku, por favor sal. Los demás niños, compañeros de Izuku y de otros salones, estaban alrededor de la maestra, viendo con interés el resultado de todo, los compañeros de Izuku se encargaron de decirle a los demás todo lo que había pasado aunque transgiversando los sucesos y diciendo cosas no tan amables del peliverde. Izuku. Solo, déjenme solo. Profesora. Golpeando la puerta, Izuku, ya llame a tus padres. El peliverde estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas escondiendo la cara, pero de nuevo sintió el calor en sus ojos, este le impedía ver aún más, Izuku tenía miedo, no sabía qué pasaba con él pero al escuchar que habían hecho un llamado a sus padres alzó la vista, su visión se enfocó en la puerta pero el calor se hizo más grande y entonces sus ojos cambiaron a un color rojo. La maestra tomó la puerta intentando forzarla, pero así como tocó el pomo inmediatamente lo retiró tras dar un grito de dolor, al parecer el pomo de la puerta estaba ardiendo, parecía incluso que estuviera al rojo vivo. En ese momento Inko y Clark corrieron por los pasillos guiados por la multitud de niños. Inko. Izuku, hijo. Clark. Campeón, somos tus padres, estamos aquí hijo. Los adultos se acercaron a la puerta, Inko miró a Clark quien vio el pomo de la puerta notando el calor emanando del metal. Clark. Izuku, ¿puedes abrir la puerta? El peliverde no quería escuchar, ni podía, Izuku rogaba porque todo se detuviera pero desgraciadamente no pasaba, sus compañeros incluso de otros grados superiores no hacían la labor más fácil. Niño. ¿Qué le pasa? Niño 2. Es un fenómeno. Niño 3. Es un llorón. Niño 4. Bakugo tiene razón, es solo un inútil. El peliverde tenía ganas de llorar pero era como si sus lágrimas se evaporaran antes de siquiera salir, pero fue entonces cuando escuchó la voz de quien antes era su mejor amigo. Niño 5. ¿Tú qué piensas Katchan? Katsuki. Solo quiere llamar la atención, es solo un Deku, un inútil bueno para nada. Niña. Dicen que sus papás no lo dejan jugar con otros niños. Niña 2. Qué raro. Clark podía escuchar también estas voces lo cual lo molestaban, pero Inko rápidamente se puso de rodillas. Inko. Izuku, sé que estás mal pero por favor ábrenos, tu padre y yo estamos preocupados por ti, queremos ayudarte pero tienes que abrir la puerta. El peliverde miró la puerta con miedo mientras tenía los ojos cerrados. Izuku. El mundo es muy grande mamá, es muy ruidoso. Clark por su parte hizo la misma acción que su esposa, sus lentes se resbalaron un poco dejando que el pelinegro usara su verdadera visión tocando la puerta. Clark. Entonces trata de hacerlo más pequeño hijo, concéntrate en nuestra voz, tranquilízate, respira, todo saldrá bien, ¿recuerdas ese día que salimos de paseo? Salimos muy temprano en la camioneta y fuimos guiados por el sol, ¿recuerdas? El peliverde empezó a tranquilizarse, y sin saber cómo, hizo caso enfocándose solamente en la voz de sus padres, en sus respiraciones, el chico supo de lo que su padre hablaba, era el viaje que ambos habían hecho, el niño recordó las palabras de su padre con atención. Tú perteneces a algo más grande, tú le darás a la gente un ideal al cual aspirar, les darás esperanza. El peliverde empezó a calmarse, el chico levemente dejó de temblar, asimismo sintió su rostro más templado, pronto se dio cuenta que ya no oía todo el ruido de antes, con cuidado el pequeño abrió los ojos, viendo que su visión había vuelto a la normalidad, y suculentamente se puso de pie y caminó hacia la puerta, tomó el pomo y lo giró abriéndola para después salir y ver a sus padres quienes le sonrieron, Clark incluso alborotó el cabello de su hijo mientras lo tomaba del hombro. Clark. Ahí está mi hijo. Izuku abrazó con fuerza a sus padres al tiempo que les decía. Izuku. ¿Qué me sucede? Inko y Clark se separaron levemente de él mientras lo miraban con una sonrisa. Clark. Todo estará bien hijo. Inko. Solo que tenemos que ir a casa, arreglaremos esto hijo. El peliverde tomó la mano de su hijo, los padres se pusieron de pie y vieron a la directora. Clark. Izuku estará bien, solo tuvo un ataque de nervios, es. Inko. Es solo que los insultos que ha recibido lo han hecho nervioso, debería mejorar ese punto señorita directora.
Clark. Por ahora nos lo llevaremos a casa. El pelinegro tomó a su hijo y caminaron hacia la salida. Por otro lado, la maestra encargada del grupo de Izuku veía al peliverde con duda mientras sentía la quemadura en su mano. Por su parte, Bakugo estaba enojado. ¿Quién se creía el peliverde para llevarse toda la atención? Se supone que el alumno estrella de la escuela era él. El rubio furioso se abrió paso con sus explosiones persiguiendo a Izuku. Profesora. Katsuki, detente. Pero Bakugo no la escuchó, los padres ya habían salido de la escuela, el peliverde iba mejor cuando una vez más pudo escucharlas a lo lejos, las explosiones de Bakugo. El niño rápidamente se dio la vuelta y al ver al rubio rápidamente se escondió tras de su madre, quien al ver esto volteó la mirada seguido de su esposo para ver a Bakugo acercarse a toda velocidad. Katsuki. ¿Quién te crees, Solo eres un Deku. El niño estaba por saltar. Clark se preparó para detener al rubio, pero en ese momento y interponiéndose entre ellos una vez más apareció aquel lobo de pelaje blanco, el cual al detenerse empezó a gruñir mostrando los colmillos amenazadoramente contra Bakugo, quien se detuvo intimidado por la visión. El lobo está en guardia gruñendo sin parar. Bakugo escuchó como lo llamaban, por lo que después de tronar la lengua regresó a interior de la institución. Por su parte, Inko protegía a su hijo. Inko. Clark, ¿no lo habías regresado al bosque? Clark. Y eso hice, más de 10 veces. El lobo por su parte volteó a ver a la familia, quien retrocedió, pero el animal se calmó y lentamente se acercó al pelinegro, frotando su cabeza contra sus rodillas. El pelinegro se arrodilló y empezó a acariciar el lomo del animal. Clark. Oye, ya te lo había dicho, no puedes quedarte aquí, tienes que volver a casa. Inko al ver esto se acercó con cuidado. La mujer lentamente con un temblor en su mano intentó acariciar al lobo, quien al notar a la mujer dirigió su mirada hacia ella. La peliverde retrocedió un poco, pero al ver que el can no hacía nada siguió en su objetivo y acarició al lobo, quien se dejó. De pronto Izuku lentamente se alejó de su madre y al ver al lobo se sorprendió, pues lo recordaba, y al parecer el lobo recordaba a Izuku, pues al detectar su aroma de nuevo volteó a verlo y se acercó a él para rodear al chico y luego lamer su mano. Izuku no sabía por qué, pero sintiéndose confiado con el animal puso su mano en la cabeza del lobo, quien no se mostraba molesto o incómodo. Clark. Vaya. Inko. Lo veo y no lo creo. Clark. Él lo protegió en el bosque y parece que no se ha separado de él, por eso siempre regresa a la casa y ahora a la escuela. De alguna forma supo que estaba en problemas. Inko. Y se ve que no le cae bien Katsuki. Clark. Así como lo veo, tiene sus motivos. Inko. ¿Y qué haremos? Siempre que lo llevas al bosque regresa, algún día le podría pasar algo. El pelinegro se puso a pensar durante unos segundos hasta que vio como su hijo sonriente jugaba con el lobo, quien le lamía el rostro y movía la cola alegremente disfrutando la compañía. Clark al ver esto sonrió. Clark. Es cierto, si seguimos haciendo eso algún día podría pasarle algo, tengo una idea. Inko. ¿Cuál? Clark. Nos lo quedamos Inko, lo educaremos, le compraremos una placa y lo vacunaremos, él siempre seguirá a Izuku. Inko. ¿Estás seguro, Clark? Es un lobo. Clark. Crecerán juntos, es un lobo joven, además se llevan bien, todo niño necesita un perro. El pelinegro vería como el lobo jugaba con su hijo sin lastimarlo. Inko por su parte veía esto con una mezcla de preocupación y calma, pues a pesar de los peligros sabía que Clark tenía razón. Además el animal no se veía fiero, a pesar de lo que hizo no atacó, solo protegió a Izuku. La peliverde finalmente sonrió y volteó a ver a Clark, quien sonriente le regresó la mirada para después encogerse de hombros. Clark. Bueno, queríamos una mascota, ¿no? El pelinegro y su esposa miraron como su hijo abrazaba al lobo, quien se dejaba hacer por el peliverde. Así los cuatro subieron a la camioneta y fueron a casa, donde después de darle un baño al nuevo integrante de la familia le pusieron un nombre. Clark. ¿Qué clase de nombre se le puede poner a un lobo? Inko. ¿Qué tal Balto? Clark. Ya está en uso, jeje. ¿Qué tal a Chico? Moachi. Inko. Tiene una estatua amor, no creo que sea muy buena idea. Clark. ¿Lobo? Inko. No le pondremos ese nombre. Clark. Esto es más difícil, mancha. El lobo escuchó el nombre y volteó la cabeza. Inko. Creo que no le agrada. Clark. ¿Qué se te ocurre a ti? Inko. Pelusa. Otro desacierto, el lobo se dejó caer en el suelo esperando que no fuera su nombre definitivo. Clark. Suena más a nombre de gato. Inko. Wolf. El animal solo bajó las orejas en señal de disgusto. Inko miraba a Clark tratando de descubrir un nombre para el animal. La mujer pensaba con fuerza hasta que tuvo un recuerdo de algo que Clark le había dicho hace años. Era un perro fiel, fuerte como yo, ambos proveníamos de las estrellas, era lo único que me recordaba a mi hogar. Inko. Crypto.
En ese momento el perro alzó el rostro con atención mientras Clark miraba a su esposa. Clark. ¿Cómo? Inco. Que se llame Crypto, Clark. Clark. Inco. Inco. Antes dijiste que cuando mirabas a las estrellas te sentías solo, tu mundo natal había explotado, cuando tuviste a Crypto esto cambió, además era lo único que te recordaba tu hogar, no sé si será lo mismo pero podemos intentarlo, además mira, parece que le gusta. El pelinegro volteó a ver a la nueva mascota, viendo que al oír el nombre los veía fijamente, Clark pensó en su antigua mascota, Clark esbozó una ligera sonrisa. Clark, ¿te gusta el nombre verdad? Crypto. El lobo se puso de pie inmediatamente y caminó hacia Clark quien acarició su cabeza. Clark. Bueno. Crypto será jejeje. Una vez hecho esto Clark llamó a Nana para informarles de la nueva mascota, después de esto subieron a hablar con su hijo, el pequeño peliverde dio una explicación de cómo se sentía a sí mismo de su incapacidad para pedir ayuda, Inco y Clark motivaron al pequeño a serles totalmente honesto a lo cual Izuku no dudó, el pequeño dio santo y seña dentro de sus capacidades de cómo se sentía, Inco miró a Clark quien le regresó la mirada mientras pasaba saliva. Ahora lo sabían, eran sus poderes, Clark quería alegrarse por esto pero estaba nervioso pues parecía que su teoría era cierta, Izuku tenía una mejor absorción de energía solar. Salidos de este pequeño shock ambos padres le explicaron todo acerca de sus nuevos poderes a Izuku, quien escuchó con atención tratando de asimilar todo lo que oía. Izuku. Tengo miedo papá, no sé cómo lidiar con esto, es mucho para mí. Clark. Está bien tener miedo hijo, el miedo nos mantiene en movimiento, nos pone alerta, pero no debemos dejar que ese mismo miedo nos impida hacer lo que amamos, luchar, movernos, correr, Izuku tú serás un gran héroe, pero para eso tenemos que esperar, mientras tanto hay que practicar, entrenar, hacer de nuestras debilidades nuestras fortalezas, ya te lo dije, el valiente no es aquel que jamás se atemoriza, sino aquel que a pesar del miedo siempre sale adelante y salva a los demás. El peliverde miró a su padre quien se quitó las gafas, Inco miró con asombro como su padre encendía su mirada y con su visión de calor dibujaba el emblema de su pecho en la pared. Izuku. Papá. Clark. ¿Ves? No hay que tener miedo hijo, pero sí cuidado, por eso hicimos la promesa de ocultar tus habilidades, porque sí, no lo negaré, son geniales, pero también peligrosas, tenemos que tener cuidado. Izuku. Sí. Clark. Bueno, por ahora te cuidamos la espalda, pero también tú tienes que tener cuidado. A la primera señal de problemas puedes pedir permiso e ir a la enfermería, nos marcarán y iremos por ti, pero también debes aprender a controlarte tú mismo, respira, piensa en otra cosa, aleja tus pensamientos, sé que podrás hacerlo Izuku. El peliverde empezó a llorar mientras abrazaba a su padre. Izuku, ¿cómo lograste controlar todo esto a mi edad? ¿Quién te enseñó pa? Clark. Mis padres, tus abuelos me ayudaron, aunque realmente o en cierta forma lo que hicieron fue motivarme, pues realmente en ese entonces estaba solo, mis padres. Eran Kirkles, pero nunca me abandonaron, me ayudaron a entender lo que significaban mis habilidades, me ayudaron a entender quién soy y lo que puedo hacer, pero hoy tú no estás solo hijo, me tienes a mí, Izuku, a mí y a tu madre, te apoyaremos, estaremos todos los días motivándote a ser mejor porque créeme, ya estoy ansioso de luchar al lado de mi hijo, mi pequeño Superboy. Izuku. Aún no entiendo cómo funcionan mis poderes. Clark. Jejeje yo tampoco sabía hijo, pero tranquilo, aprenderás, con el tiempo lo harás, ahora a dormir, mañana entrenaremos tus demás habilidades. Izuku. Pero ¿y si no puedo? ¿Y si vuelvo a escuchar ruidos o siento los ojos calientes? Clark. No lo harás, solo concéntrate en soñar jeje, los sueños nos elevan y nos ayudan a ver un mundo mejor, descansa Izuku. Inco. Descansa hijo, te amamos. Izuku. Y yo a ustedes. El pelinegro se acercó a la puerta y la abrió pero en ese momento el lobo recién nombrado Crypto ingresó en la habitación y se echó al lado de la cama del niño quien estaba feliz de ver a su compañero canino. Clark. Hey. Crypto, ven muchacho, no puedes dormir aquí. Pero el lobo no hizo caso quedándose en su lugar. Clark. Ah claro, ahora sí decides desobedecer ¿verdad? Inco. Bueno. Creo que por esta vez podemos dejarlo pasar. Clark. ¿Tú diciendo esto? Y creía haberlo visto todo. Inco. Bueno, tú lo dijiste amor, él está protegiendo a Izuku, creo que es normal que no quiera despegarse de él. Clark. ¿Ahora usas mis palabras en mi contra? Vaya, jeje bueno supongo que tienes razón, de cualquier forma dejaremos la puerta entreabierta por si necesitas algo Izuku está bien. Izuku. Sí pa, gracias. Clark. Ahora sí descansa hijo. Izuku. Gracias.
Los padres salieron de la habitación y Izuku cerró los ojos. Hubo ocasiones donde sintió que estaba por perder el control de sus poderes nuevamente, pero cuando sentía esto bajaba la mano acariciando el lomo de Crypto, lo cual lo tranquilizaba. Al final las cosas habían resultado bien para un chico y su perro. Los siguientes días Izuku se la pasó entrenando en secreto sus poderes. Fue un proceso lento y un poco doloroso pero necesario. La playa barra tiradero de Dagobah se había convertido en el mejor campo de entrenamiento, pues la basura los cubría bastante. Diariamente Inko, Clark e Izuku iban a entrenar. El peliverde fue motivado por su padre a usar su visión de calor. El entrenamiento era doble pues su madre era quien arrojaba los platos que Izuku tenía que destruir, así como también cucharas, entre otros objetos los cuales cambiaban de tamaño. El peliverde tenía que practicar su puntería así como la intensidad del rayo. Los primeros días lanzaba rayos demasiado potentes y sin apuntar a su objetivo, lo cual terminaba por dañar la basura. Una víctima de esto fue un refrigerador, el cual terminó con 2 grandes agujeros en su costado. Clark ideó este plan para ayudarlos a ambos, además de que él también participaba como una guía para su hijo, mostrando cómo usar correctamente su visión de calor. Izuku no se rendía aún con los efectos secundarios, y es que al toda potencia de su poder hacía que perdiera la vista durante algunos minutos. Clark también le enseñó a usar su visión de rayos X, así como el único límite que tenía, el cual era el plomo. Hubo días donde el peliverde aún perdía el control de su visión de rayos X, pero al menos ahora podía controlarse un poco mejor. Su oído sorpresivamente fue algo más fácil de controlar. Estar en la playa junto al océano hacía las cosas un poco más sencillas. Clark le recomendó sentarse en una roca, cerrar los ojos y concentrarse en una sola cosa a la vez. Izuku hizo lo solicitado y funcionó de maravilla. Primero el mar, luego el aire, las gaviotas. Clark estaba feliz de ver el avance de su hijo. Definitivamente el peliverde tenía esa chispa heroica y su tenacidad lo ayudaría en su avance. Izuku por su parte se sentía un poco más tranquilo, sabiendo que al menos no estaba solo en su avance. El niño tenía miedo aún de sus habilidades, pero sabía que su padre estaría ahí para ayudarlo a crecer. Por otra parte, el bullying en su escuela, lejos de detenerse, empeoró más, pues desde que aparecieron sus primeros poderes fue visto como un bicho raro, lo cual ocasionó problemas no solo con los niños de su grado sino con los mayores. Desgraciadamente algunos problemas ni siquiera venían directamente hacia él. Por ejemplo, hubo un día en el que Bakugo se tuvo que pelear con niños de primaria, puesto que ellos habían sido informados de que él se juntaba antes con Izuku. Los niños mayores intentaron golpear a Bakugo, pero este no se dejó y aunque terminó muy herido logró salir victorioso de la pelea, aunque el decir que ganó solo es una forma de decirlo, puesto que los bravucones se retiraron al ver que el niño no se rendía. Desgraciadamente Bakugo se enfureció con Izuku, a quien volvió a golpear. Katsuki, aléjate de mi basura. Si me ven contigo pensarán que soy igual de perdedor e inútil que tú. El peliverde por su parte no necesitó otra advertencia. El niño sabía que ese ya no era su mejor amigo, por lo que terminó por distanciarse del rubio. Desgraciadamente esto no ayudó, pues ahora Bakugo lo llamaba cobarde. Además nadie quería ser su amigo, puesto que todos lo consideraban un fenómeno, además de que nadie quería ir contra Bakugo. Y es que a pesar de ser aún niños, el que uno de ellos le hubiera ganado a niños más grandes lo posicionaba como el rey básicamente. Ahora más niños lo seguían a todas partes, siempre haciéndolo ver como el más grande y obviamente aumentando su ego. Podemos ver como Izuku estaba en un pequeño río, el cual estaba cerca de la zona de juegos y donde de vez en cuando se hacían competencias de barcos de juguete. El niño estaba tranquilo jugando a arrojar una piedra, cuando de pronto, y para molestia de Izuku, Katsuki también llegó acompañado de su ya habitual séquito. El rubio vio a Izuku y con una sonrisa arrogante tomó una piedra. Para arrojarla, la piedra rebotó en el agua 7 veces antes de hundirse. Sus seguidores obviamente se asombraron ante esto. Niño. Wow, Bakugo, eso es increíble. ¿Cuántas veces rebotó? Katsuki. Ja. ¿Te impresionas por eso? No fue nada, rebotó 7 veces y eso que no use mi Kirk. Niño 2. Vaya, de verdad eres super cool. El rubio Zenitsu miró a Izuku con superioridad. Katsuki. ¿Y tú, Deku? ¿Cuántas veces rebotó? Pero el niño no respondió. Izuku estaba dispuesto a ignorar al rubio, pero esto hizo enojar al rubio, quien le dio un golpe en la cabeza. Katsuki. Oye idiota, te hice una pregunta. El peliverde solo cerró los ojos antes de responder. Izuku. Ninguna. Esto causó que las risas estallaran en los compinches de Bakugo, quienes se burlaron de Izuku. Katsuki. Jajaja, vaya, en verdad eres un Deku, no puedes hacer nada bien.
El rubio solo se carcajeaba y antes de irse empujó al peliverde hacia el pequeño río antes de irse seguido de los niños quienes solo se veían ridículos caminando atrás de Bakugo. Izuku por su parte se puso de pie y tomó una pequeña piedra mientras la veía fijamente. Izuku. Eso es solo porque no estaba jugando a ver cuántas veces saltaba tonto. El niño se secó el rostro y empezó a avanzar aunque arrojó la piedrita dándole al filo del río aunque al estar de espaldas no se dio cuenta que la piedrita había hecho un gran impacto. Al menos a la salida de la escuela el peliverde no era molestado pues el rubio no se atrevía a hacer nada frente a los padres del niño, además de que muchas veces el lobo bajaba de la camioneta y iba con su dueño quien lo acariciaba. Bakugo no quería meterse con el feroz animal así que lo dejaba solo. Por otra parte los padres de Izuku lograron adoptar eficazmente al lobo y es que ayudados de Nana lograron descubrir que el lobo tenía un Kirk, era de los pocos animales en manifestar uno. Nana al darse cuenta de esto fue rápidamente con Nezu quien se mostró feliz de ayudar a la familia Midoriya, además de que estaba feliz de no ser el único animal con Kirk y es que aun cuando el lobo no tenía la inteligencia del roedor director de la UA según los resultados de los análisis la habilidad del animal era un aumento en todas sus capacidades. ¿Qué significa esto? Fácil, Crypto es más fuerte, ágil, rápido, más que los lobos convencionales, además de tener un oído y olfato más fino, su tamaño también había cambiado un poco, haciéndolo más grande a pesar de ser joven, también envejecería más lento. Clark y su esposa estaban sorprendidos por esto al igual que Nana, ahora lo entendían, al tener un olfato más fino que lo normal podía seguir a Izuku, el lobo tenía su aroma. Con ayuda del amable director la familia logró adoptar al gran animal, una vez hecho esto el proceso de vacunación fue sencillo. El animal era bastante dócil siempre y cuando sus dueños lo acompañaran y no los viera en peligro. Después de esto tocó turno de que tuviera su propio collar, la familia estaba dispuesto a comprarle una placa pero Izuku tenía otros planes. Sucedió el día del cumpleaños número 6 del peliverde, el niño estaba emocionado por lo que sus padres al notar esto le preguntaron la razón, Izuku subió rápidamente a su cuarto y bajó para mostrar una pequeña placa en forma de diamante. Clark miró esto sorprendido pues se veía que había sido cortada con cuidado. Izuku. Tome el pedazo de la playa, lo limpie y use mi visión de calor para cortarla, creo que puedo controlarla un poco mejor. El pelinegro veía la placa frente a él, estaba sorprendido, su hijo era más hábil de lo que parecía, el niño nunca se rindió a pesar de las dificultades. Clark miró a su esposa quien estaba sonriente, el kryptoniano acarició el cabello de su hijo con suavidad. Clark. Estoy orgulloso hijo, eres increíble. El peliverde sonrió ante esto y miró al lobo quien movía la cola felizmente. Clark le guiñó el ojo a Izuku y usando su visión de calor en menor intensidad que la de su hijo grabó el nombre de la mascota además de los datos de identificación en la parte de atrás. La placa estaba lista pero Clark no se detuvo y volviendo a usar su visión de calor terminó de detallar la placa agregando el símbolo de la S. El pelinegro le entregó la plaquita a Inko quien con cuidado la pintó agregándole los colores correspondientes, el amarillo y el rojo. Clark compró un collar y le pusieron la placa para después ponerla en el cuello del lobo quien alzó el cuello luciéndola orgulloso. Ahora sí, el perro era parte de la familia oficialmente. Los días siguieron su curso natural, pero para Clark los eventos darían un giro y es que después de unos eventos inesperados logró pelear y hablar por primera vez con Endeavor, el llameante héroe número 2. Clark habló con Inko de esto y la mujer se notó preocupada por su esposo pero este la calmó rápidamente y le explicó el transformó de la pelea. Inko. No puedo creer que un hombre cargará con todo ese dolor. Clark. Nadie debería mi amor, no me sorprende que perdiera la cabeza. Inko. Asumo que ofreciste a ayudarlo. Clark. Jejeje, me conoces bien Inko. Inko. Bueno, después de todo eres mi esposo. Clark. Jejeje, sí, me ofrecí a ayudarlo, mañana iré a su casa. Inko. ¿Lo ayudarás a hablar con su esposa? Clark. Solo lo motivaré, la decisión es de él. La peliverde besó a su esposo con cariño, sí, así era Clark, él nunca dejaría que nadie sufriera. Por su parte el pelinegro acarició el rostro de su esposa y le sonrió. Clark. De hecho, creo que tengo una sorpresa para ti Inko. Inko. ¿Sorpresa? Aún no es nuestro aniversario Kansas. Clark. Digamos que estaba en esas cosas que no tenía en mente. La peliverde vio a su esposo quien tenía un rostro nervioso aún con su sonrisa. Inko. ¿Qué planes Clark? Clark. Mañana lo verás, solo espero que no te enojes. Inko. Decídete, ¿es una buena noticia o una mala? Clark. Solo diré que es una sorpresa.
Y vaya sorpresa, Inko esperaba lo que fuera menos el reencontrarse con su antigua mejor amiga. La peliverde estaba anonadada cuando vio la imagen de la mujer en la sala de su hogar. Clark le explicó todo. Inko veía a su antigua amiga con preocupación. Sí, la peliblanca había sufrido mucho, cuando Clark le dijo que le había ofrecido hospedaje a la mujer, y Inko inmediatamente aceptó. No le importaba que no la hubiera consultado. Para Inko ayudar a su mejor amiga era lo primordial. Y así empezó una nueva vida. La familia Midoriya / Todoroki habitaban en el mismo hogar. Para Inko esto no era un problema y para Clark mucho menos, pues ver sonreír a Inko hacía que valiera la pena, pero desafortunadamente no todo era tan bueno. Y es que la mujer se mostraba algo reacia a interactuar con Izuku. El peliverde se mostró bastante educado cuando conoció a la peliblanca, pero la mujer se alejaba del niño. En un inicio esto deprimió al pequeño ojiverde, pero sus padres le explicaron que no era su culpa. La mejor amiga de su madre necesitaba tiempo. Por su parte el animal olfateó a Rei, lo cual asustó un poco a la peliblanca, pero se tranquilizó al ver cómo el animal frotaba su cabeza contra la pierna de la mujer en seña de amistad. Así pasaron algunos días que pronto se volvieron semanas. La matriarca de la familia Todoroki se acostumbró un poco al hogar Midoriya. De vez en cuando ayudaba a Inko en la cocina o a hacer las labores del hogar. Todo esto era para que no se sintiera como una carga. Del mismo modo la mujer habló un poco más con Inko, tratando de recuperar los momentos perdidos hace años. En uno de esos tantos días la mujer se encontraba sentada en una de las sillas del comedor cuando vio como Crypto se acercaba a ella y luego se echaba a sus pies. Rei sonrió ligeramente. Nunca antes había tenido una mascota. Con cuidado de no lastimar al animal, la mujer lo acarició. Crypto por su seguía echado a los pies de la Todoroki mayor. Rei estaba bastante cómoda, pero esto sería interrumpido al ver cómo Izuku se acercaba a ella. La mujer vio al ojiverde y de inmediato se puso tensa. El niño por su parte se detuvo manteniendo una distancia segura para no asustar a la mayor. Izuku, ¿está bien? Rei no quería ni siquiera ver a Izuku, por la edad que tenía le recordaba a su propio hijo Shoto y esto la asustaba. Rei no quería dañar a nadie más, pero Izuku al ver el estado de la mujer se sentó en el suelo. Izuku, se llama Crypto. La mujer seguía sin ver al niño, pero cuestionada por el extraño nombre preguntó en un hilo de voz. Rei, ¿quién se llama Crypto? Izuku sonrió al recibir respuesta, por lo que siguió hablando. Izuku, mi perro, bueno, en realidad es un lobo, pero mis padres dicen que es mejor decirle perro. Después de todo en la escuela me enseñaron que los perros son lobos amaestrados. Rei lentamente giró la cabeza, no quería ver al niño, pero el oír cómo él le hablaba con tanta naturalidad le causaba interés. Rei, bueno, tienen razón, es un perro bastante cariñoso. Izuku, sí, él es así, me protegió el día que lo conocí cuando un niño estaba por golpearme, jeje, desde entonces no se despega de mí, es mi mejor amigo y. El plan de Izuku era hablar para intentar que la mujer confiara en él, pero Rei tenía una que resolver. Rei, ¿por qué? La mujer formuló esta pregunta interrumpiendo al niño, quien pensó en su respuesta. Izuku, bueno, creo que en realidad es porque no tengo amigos, pero. Rei, no, eso no, dime, ¿por qué no huyes de mí? ¿Acaso no te doy miedo? ¿No piensa que puedo dañarte? La peliblanca preguntó esto pues después de lo que pasó con Shoto se cerró de todo el mundo, pero no entendía por qué el niño no se iba. Izuku por su parte miró a la mujer y sonriendo volvió a hablar. Izuku, no, de hecho usted parece muy amable, aunque triste. Rei, ¿acaso no sabes quién soy? Izuku, bueno, mi mamá dice que usted es su mejor amiga, pero que se separaron hace años. También dice que usted sufrió y que por eso ahora está triste. Rei, lastime a mi hijo, tiene la misma edad que tú, soy un monstruo. Izuku por su parte se acercó a la mujer hasta que quedó al lado de su perro, a quien acarició. Izuku, según mi maestra los monstruos son grandes, feos y malos, con garras y dientes afilados, pero también dice que no existen, que nos sintamos seguros. Por eso, yo no creo que usted sea un monstruo, no parece uno, jejeje, además no parece alguien que lastima a la gente como Katsuki. Rei, ¿Katsuki? Izuku, sí, es el hijo de mi tía Mitsuki, era mi mejor amigo pero ahora es un abusón, él sí lastima a la gente pero tampoco es su culpa, tengo la esperanza de que algún día cambie. Rei, ¿pero cómo puedes estar seguro que yo no lastimo a la gente? Izuku, vi que usted se ve como alguien amable, además es la mejor amiga de mi mamá y ella me cuida mucho, tal vez solo ocurrió un accidente, a veces cosas así pasan y pensamos que es nuestra culpa. Rei, eres muy joven para entenderlo. Izuku, no, o bueno tal vez sí, jeje, la verdad no lo sé, pero un día, lastimé la mano de mi profesora por accidente, huí del salón, ella intentaba ayudarme pero yo la lastimé.
El peliverde casi decía la palabra quemar, podría ser joven pero no era tonto, si la peliblanca escuchaba eso preguntaría cómo hizo una quemadura accidental y no podría mentir, Izuku hizo la promesa de guardar sus poderes y eso haría. Rei, ¿usaste tu Kirk? Izuku. No, de hecho yo soy Kirkles jeje. Ahora sí, por primera vez la mujer volteó a ver al peliverde, Rei sabía que ser Kirkles en estos tiempos era un motivo directo para las burlas de todo, Rei estaba sorprendida pues a pesar de oír esto Izuku sonreía. Izuku. En mi escuela me hacen bullying, una maestra me quiso ayudar pero yo la lastimé, me sentí culpable pero mis padres me ayudaron a entender que a veces cosas malas pasan pero no todas son nuestra culpa, a veces son accidentes y algunas veces podemos arreglar nuestros errores. La peliblanca miraba a Izuku quien acariciaba a su mascota la cual se estiró en el suelo disfrutando la caricia, Rei por su parte temerosa pero decidida alzó su mano y con lentitud la acercó a Izuku para después acariciar su cabello sorprendiendo a Izuku, la peliblanca pensó que el niño huiría o que su cabeza se congelaría al instante lo cual la hizo casi huir pero todo lo contrario, el niño sonrió levemente. Izuku. Jejeje. Rei, ¿qué pasa? Izuku. Mi madre me dijo que su Kirk era frío, por eso usted no tenía problemas en verano pero su mano es cálida jeje. La peliblanca miró intrigada al niño, el pequeño peliverde era alguien interesante, la mujer sonrió levemente recordando a su hijo, tal vez el niño tenía razón, tal vez había una opción de arreglar las cosas con el bicolor. Rei. Izuku. Izuku. ¿Sí? Rei. Sonriente, gracias. El peliverde alzó la mirada y vio a la mujer para después sonreírle, Izuku se sentía mejor de haberse acercado a la mejor amiga de su madre y aunque el niño no lo sabía inconscientemente había marcado una diferencia en la historia de la familia Todoroki. Endeavor fue más veces a la casa, siempre cuando sus amigos estaban presentes y tomaba su distancia con Rei para que no se sintiera alarmada, aunque con el pasar de los días la mujer permitía que se acercara más, la mujer aún se sentía intimidada pero sabía que si quería avanzar entonces tenía que confiar en su esposo, de la misma forma ambos empezaron a hablar, primero fue tímidamente, los temas no eran muy fluidos pero primero empezaron a hablar de sus problemas, lentamente ambos arreglaron todo, Enji le contó lo que pasó con el general, el porqué de sus acciones y cómo se sentía después de esto, luego vino Rei quien también habló, externando sus emociones, esto aunque pareciera algo simple a vista de ojos externos, lo cierto es que se necesitó mucha fuerza de voluntad puesto que jamás habían dicho nada al respecto antes, o al menos de la forma en cómo lo hicieron ahora, las lágrimas rodaron de los ojos de ambos pero al mismo tiempo una leve sonrisa se formó en sus rostros, era un paso, y algunos días pasaron, Rei habló con su familia quienes se sorprendieron de saber dónde estaba pues lo ignoraban totalmente, los padres de la mujer fueron a la casa de Inko donde se sorprendieron de ver nuevamente a la mujer, a su esposo y obviamente a su hijo, aunque una vez salidos de la sorpresa le agradecieron la ayuda que estaba ofreciendo, pero Inko le restó importancia pues al final ella al ser hija única, consideraba a Rei y Mitsuki hermanas, por su parte Rei habló con sus padres en privado externándole a sus progenitores una idea que rondaba en su mente después de interactuar con el niño peliverde, sus padres se cuestionaron un poco pero al ver la decisión de su hija terminaron por apoyarla, una vez hecho esto y después de pensarlo una última vez, Rei decidió consultarlo con su mejor amiga quien dio el visto bueno. Finalmente hecho esto y con la aprobación de la familia anfitriona, Rei habló con su esposo, la peliblanca necesitaba resanar todas sus heridas antes de poder seguir con su vida, eso incluía a su pequeño hijo. Rei, Enji, necesito que hagas algo por mí. Enji, lo que sea Rei. Rei, necesito que traigas a Shoto. El pelirrojo miró a su esposa con confusión pero la mujer lentamente tomó sus manos y lo miró a los ojos. Rei, lastime a nuestro hijo Enji, pero no quiero que él piense que lo odio, Shoto debe saber que lo siento por lo que hice, sé que costará pero también él necesita conocer más gente, así como yo, que sepa que el mundo es más grande y que las cosas malas son más pequeñas que las buenas. El pelirrojo vio a su esposa y entonces vio como Izuku jugaba con tranquilidad junto a su perro, el pelirrojo volvió a ver a su esposa quien le dio una leve sonrisa, Enji ahora entendió a lo que se refería por lo que asintió. Enji, está bien Rei, lo traeré. El pelirrojo se acercó a Izuku, Crypto de inmediato se levantó pero al ver que se trataba del pelirrojo se relajó, Enji por su parte acarició el cabello del peliverde. Enji, gracias pequeño.
El peliverde no sabía a qué venía el agradecimiento, pero le sonrió al mayor. Izuku era fan de Endeavor, por lo que al saber que la persona con la que venía su padre de vez en cuando era el héroe de fuego se emocionó. Enji por su parte se llevaba bien con el niño, logrando ganarse la confianza del lobo blanco. De la misma forma, desde la última plática que habían tenido Rei y Izuku, esta se había abierto un poco más, hablando con el peliverde de vez en cuando, yendo por él a la escuela acompañada de Inko y Crypto. La mujer incluso le ayudaba con su tarea cuando Clark o Inko estaban muy ocupados o fuera del hogar. A Rei no le importaba la cualidad de Kirkles de Izuku. Para ella el pequeño peliverde era un niño dulce y inteligente que no merecía todo el bullying que tuvo en su vida. Asimismo, la mujer reconocía el valor con el que el peliverde siempre sonreía aún frente a los problemas y ayudaba a todos a pesar de siempre quedar mal. La mujer atribuyó esto a la educación y también al hecho de que Superman era el padre del pequeño. Al final el niño tenía lo mejor de ambos. Asimismo, Rei tuvo la oportunidad de conocer a la heroína Nana Shimura en una de las tantas visitas que la peli negra hizo a la casa Midoriya. La peli blanca estaba asombrada de ver a la mujer en el hogar de su mejor amiga, pero su sorpresa se hizo más grande cuando se enteró que la famosa heroína era prima del esposo de su mejor amiga, Rei. Definitivamente el mundo tiene muchas sorpresas. Con el paso del tiempo, el día en que Shoto llegara se aproximaba cada vez más. Rei sentía un nerviosismo fácil de ocultar, pero importante para ella, pues no sabía cómo reaccionar cuando viera a su hijo nuevamente. La imagen de Shoto con la cara vendada siempre fue una pesadilla para ella, puesto que había sido ella misma quien le había ocasionado esa herida, pero no había escapatoria. Fue ella misma quien quiso ver a su hijo y ahora tenía que cumplir con su labor. Y así, después de agonizantes días que parecieron eternos para Rei, el día al fin llegó. La mayor de la familia Todoroki estaba esperando que diera la hora para ver a su hijo. Ese día, la mujer no acompañó a dejar a Izuku a la escuela, tampoco acompañó a Inko por la comida. La mujer estaba en la casa, en su cuarto, totalmente nerviosa. Las horas pasaban y pronto la tarde llegó a Japón. Rei se encontraba sola en la residencia Midoriya. Inko había tomado la camioneta para ir por el peliverde. De pronto escuchó cómo abrían la puerta. La mujer no se hizo ilusiones. Enji no tenía la llave de su hogar. Después de algunos segundos la mujer oyó los sonidos del lobo, los gritos de alegría de Izuku y la voz de Inko. Inko, ya estamos en casa, Rei. Rei, sí, Inko, yo estoy en mi habitación. En la planta baja. Inko alzó la vista, recordó el día que era y supo por qué su mejor amiga estaba tan nerviosa. La mujer acarició la cabeza de Izuku y este volteó a verla. Izuku, ¿qué sucede, ma? Inko, nada, hijo, sube a cambiarte, y después baja para que comas algo. Después haremos tu tarea, ¿está bien? Izuku, ¿y podremos jugar a los héroes después? Inko, jejeje, sí, después jugaremos. Si tu padre llega temprano, él será el villano, ¿entendido? Izuku, jejeje, sí. Vamos, Crypto. El peliverde subió rápidamente a su habitación seguido del animal, quien persiguió a su dueño. Por su parte, Inko subió a la habitación de su mejor amiga. Inko, Rei, ¿está todo en orden? Rei, no lo sé, no sé si esto sea una buena idea. Inko, ¿por qué no? Tú fuiste quien lo propuso. Rei, lo sé, es solo que, no lo sé, ¿y si me odia? ¿Y si no me reconoce? Inko, oye, calma, mira, nadie puede olvidar tu rostro, jeje, eres bastante amable para ser olvidada. ¿Recuerdas la reacción de Mitsuki cuando te volvió a ver? La peliverde le sonrió a su mejor amiga, quien recordó cómo el día que volvió a ver a la rubia estalló de la alegría, algo que ninguna de sus amigas habían visto en todo el tiempo que llevaban de conocerla. Ante este recuerdo fugaz, la peli blanca mostró una leve sonrisa. Rei, sí, lo recuerdo. Inko, ¿ves? Eres difícil de olvidar, además eres su madre y por lo que me cuentas, el niño es alguien que te quería bastante. Dudo mucho que él pueda ser capaz de odiarte. Tal vez se pregunte el porqué de lo que hiciste, pero estoy segura que siempre te amará como solo un hijo puede hacerlo. Rei, ¿tú crees? Inko, ¿sabes? Cuando Clark y yo llevamos a Izuku al doctor y nos dijeron que era Kirkles, ambos nos sentimos culpables. Rei, lo cual no entiendo, ustedes dos tienen Kirk. Inko, sí, pero por el condicionamiento de la doble identidad de Clark, él está registrado como Kirkles en su faceta civil. Además, por ese entonces Izuku no sabía nada de que su padre era Superman. Guardamos el secreto para no ponerlo en riesgo, pero eso caso es que cuando lo llevamos el doctor dijo que era culpa mía. Rei, ¿tuya? Inko, bueno, de ambos, Clark por ser Kirkles pero mía al tener un Kirk débil, por decirlo de alguna forma, según los estándares de ahora. Rei, Inko. Inko,
Ambos nos sentíamos culpables, aunque más yo, después de todo era mi culpa. Izuku quería ser un héroe y ver su cara, es algo que al día de hoy me destrozó el corazón. ¿Cómo le dices a tu propio hijo que no puede ser un héroe? Yo pensé que me odiaría, que se alejaría de mí, tendría motivos. Rei. ¿Y qué pasó? Inko. No lo hizo, estaba triste pero aún así no me odió. Izuku se mantuvo firme y aunque sí estaba triste no se rindió. Rei. Izuku es un niño maravilloso. Inko. Además Clark me apoyó, ambos nos apoyamos al otro, no nos dejamos caer, estuvimos juntos y así no mantuvimos firmes. La mujer miró a su mejor amiga y la abrazó. Inko. ¿Sabes, Rei? A veces las cosas malas parece que estarán siempre con nosotros, los malos eventos, la tristeza, el dolor y puede que tal vez sí, pero al final son lo que nos fortalece, nos recuerda en que fallamos y que aunque puede ser doloroso podemos ser mejores, crecer como personas, como seres humanos, a pesar de las dificultades podemos ser nuestros propios héroes. Tu hijo no te odiara, puede que solo te extrañe, después de todo un niño siempre necesitará a su madre. La peliblanca empezó a llorar mientras sonreía abrazando a su mejor amiga, ahora recordaba por qué siempre se llevó mejor con Inko y es que la peliverde siempre sabía qué decir cuando tenías un problema, era buena para escuchar y jamás te juzgaba, era la mejor de sus cualidades junto a su característica amabilidad. Rei. Gracias Inko. Inko. No agradezcas Rei, mejor hay que prepararnos, iré a preparar algo de comer para Izuku, si Enji llega estarás lista. Rei. Sí, creo que sí. Inko. Así se habla. La peliverde le sonrió a su mejor amiga y bajó hacia la cocina donde preparaba algo ligero para Izuku. Inko se encontraba tranquila cuando escuchó cómo tocaban la puerta, la peliverde inmediatamente se detuvo, puso el cuchillo en un lugar seguro y fue hacia la puerta la cual abrió con cuidado mostrando que se trataba de Enji en su traje de héroe. La mujer estaba impresionada pero notó como atrás del venía un pequeño niño de cabello bicolor. Inko supo de quién se trataba y los dejó pasar. Inko. Me sorprende que no te siguieran los paparazzis Enji. Enji. Vine en la camioneta, además ayuda bastante que Superman, Nana, Gran Torino y Yolmig se encuentren peleando contra una banda criminal, no tardarán así que tengo que ser rápido. ¿Dónde está? Inko. Arriba. Enji. Iré a verla. Inko. Claro, no hay problema. Enji. ¿Y tu hijo? Inko. En su habitación cambiándose, de seguro le puso comida a Crypto. Enji. Aún sigo sin entender cómo se les ocurrió ese nombre para un perro. El pelirrojo inclinó la cabeza y se dirigió a las escaleras. Enji. Hablaré con ella primero, ¿puedo dejarlo aquí? Inko. Tranquilo, sube sin cuidado. El pelirrojo se fue dejando al pequeño bicolor en la planta baja, el niño no sabía qué pasaba, su padre no le dijo nada, ahora estaba en un lugar extraño con muchas preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Por qué lo habían llevado ahí? ¿Dónde estaban sus hermanos? ¿Quién era esa mujer frente a él y por qué parecía llevarse tan bien con su padre? El pequeño bicolor estaba asustado, por su parte Inko volteó a ver al niño y le dirigió una sonrisa. Inko. Hola, tú debes ser Shoto, ¿no es así? ¿Puedo llamarte Shoto? Tu padre me ha hablado de ti jeje. Pero el niño solo retrocedió asustado, de inmediato Inko miró la cicatriz en el rostro del niño haciendo una cara seria. La peliverde ahora entendía el miedo de su mejor amiga, pero Inko estaba segura que su mejor amiga arreglaría las cosas con su hijo, después de todo el amor de madre es único y siempre se mantendrá así. Inko le volvió a sonreír al niño al tiempo que Enji bajaba. Enji. Bueno, ya hablé con ella. Inko. Qué bien, ¿estás seguro de todo esto Enji? Enji. Sí, sé que podrá hacerlo, es más capaz que yo, por eso confío en ella. Nos vemos Inko, tengo que ayudar a Clark. El pelirrojo miró a la peliverde quien aceptó esto, el hombre caminó hacia la puerta encontrándose con su hijo, el héroe de fuego quería acariciar el cabello bicolor del niño pero sabía que este aún tenía cierto temor y odio hacia su padre por lo que cesó su intento. Enji. Cuídate hijo. Y diciendo esto el hombre salió del hogar, Shoto solo lo vio sin decir nada, por su parte la peliverde lo tocó del hombre alertando al niño. Inko. Hey, calma amiguito, todo está bien. Tu padre volverá, ahora ¿qué te parece si comes algo? Supongo que vienes en la escuela, ¿no? ¿Tienes hambre? Pero Shoto no respondió aunque esto no detuvo a la mujer quien sonriente se puso derecha. Inko. Bien. Supongo que eso es un sí jeje, no te preocupes ya te preparo algo, ella baja en un segundo, o puede que él baje antes jejeje tú espera aquí. Y diciendo esto la mujer se metió a la cocina, Shoto analizaba todo el lugar, no sabía dónde estaba, ahora se arrepentía de no hablar con su padre durante el trayecto para preguntar.
Por otra parte, en su habitación Izuku estaba listo para najar, el niño se había cambiado y dado un baño rápido para limpiar la tierra que Bakugo le había arrojado en uno de sus muchos ataques, el niño se arregló para no preocupar a sus padres ni a su tía Rei como él le decía, Izuku le sirvió comida en su plato a Crypto y llenó su recipiente de agua, el lobo se había echado en el suelo feliz mientras empezaba a comer, el peliverde escuchó cuando llegó su tío Enji y cuando habló con Rei aunque no puso atención a las palabras puesto que no era algo que tuviera que saber, también lo escuchó salir de su casa, Izuku tomó sus figuras de Superman y All-Might, y salió de su habitación para bajar a comer algo, el niño daba algunos saltos en los escalones alegremente con cuidado de no caerse pero entonces vio a alguien en la sala. El peliverde se quedó de pie mirando a lo lejos al niño frente a él, tenía el cabello rojo, estaba de pie solamente sin hacer nada, Izuku notó como este giraba la cabeza levemente lo cual llamó su atención, de pronto aquel extraño niño volteó a ver a Izuku, al parecer la forma en cómo había bajado por los escalones había llamado su atención, Izuku notó que se había equivocado, el niño frente a él no tenía el cabello rojo sino que era de dos colores, asimismo sus ojos tenían esta misma cualidad, aunque lo que también extrañó al peliverde es que el niño tenía una cicatriz en su ojo, Izuku preocupado por esto se acercó al niño quien lucía visiblemente nervioso y confundido, el peliverde se puso rápidamente frente a él, el niño era curioso ante los ojos del peliverde, parecían tener la misma edad, aunque lo que alertó al peliverde fue ver cómo el pequeño frente a él derramaba algunas lágrimas por lo que preocupado por él, tomó aire y fue el primero en hablar. Izuku, ¿estás bien? El peliverde notó como el niño abrió los ojos y lo miraba con atención, incluso su llanto se detuvo, pero después de un par de segundos el pelimixto giró negativamente la cabeza, en ese momento a Izuku se le ocurrió una idea, por lo que rápidamente metió su mano a uno de sus bolsillos y sacó su figura de All-Might, y con cuidado se la pasó al pelimixto quien la tomó con cuidado. Una vez que el niño hizo esto Izuku sacó su otra figura la cual era de Superman y luego le sonrió al niño antes de hablar. Izuku, ¿quieres jugar a los héroes? El peliverde dijo esto tratando de animar al niño frente al quien vio la figura del héroe americano pero después de un rato Izuku vio como el niño frente al movía la cabeza negativamente, el pelimixto solo suspiró triste antes de hablar por primera vez en todo el rato que llevaba en la casa Midoriyaya. Perdona, pero no sé cómo se juega. El peliverde vio como el niño bajaba la cabeza triste, Izuku veía con curiosidad al pequeño frente al pero no perdió tiempo y volvió a sonreír para luego extender el puño frente al pequeño heterocromático quien alzó la vista para verlo confundido. Izuku, no te preocupes, no es tan difícil, ven, yo te enseño. El pequeño peliverde avanzó un poco alzando en el aire su figura de Superman pero entonces se detuvo y volteó a mirar a su nuevo amigo. Izuku, por cierto, ¿tienes un nombre? Yo me llamo Izuku, Izuku Midoriyaya. El niño vio al pequeño peliverde frente a él, el pelimixto estaba dudoso, no sabía qué hacer, el niño vio el rostro del niño pecoso, le causaba curiosidad como aun cuando no lo conocía le sonreía con confianza, el heterocromático de alguna forma se sintió cómodo, de alguna forma era como si saber que había otro niño de su edad lo calmaba un poco, además la figura de All-Might en su mano significaba que el pecoso confiaba en él lo suficiente como para dársela sin problema, el pequeño niño vio su puño y lo alzó para chocarlo con cuidado con el del pecoso, el niño tomó aire antes de volver a hablar. Sí. Mi nombre es Shoto Todoroki. El peliverde le sonrió con más confianza al niño ahora que sabía su nombre, pues ahora lo sabía, él era el hijo de su tía Rei, Izuku. Entonces tú eres. Shoto confundido miró al peliverde. Shoto, ¿soy quién? Momentos antes, Rei estaba en su habitación totalmente nerviosa recordando su charla con Enji. Flashback. Enji. Ya está aquí Rei, Enji, sé que podrás hacerlo Rei, eres alguien fuerte, Rei, pero no sé si soy lo suficiente para arreglar todo, Enji, ¿lo eres? ¿No estás sola recuerdas? Rei, pero después de lo que hice, Enji, escúchame Rei, él no te odia por si pensabas eso, él te ama, siempre ha preguntado por ti, nunca te ha olvidado y dudo que lo haga, podrás resolver esto Rei, porque siempre has podido salir adelante y esta vez no será la excepción, Rei, ¿no te quedarás? Enji, quisiera pero no puedo, tengo que salir, aún soy un héroe jeje, además el niño te necesita a ti, no a mí el pelirrojo se puso de pie y se acercó a la puerta, Enji, se quedará aquí, Rei, sí, ya hablé con Inko y Clark, Enji, bien, hasta luego Rei, hasta luego Enji, y gracias, por todo lo que estás haciendo por mí. El pelirrojo se acercó al marco de la puerta, Enji, por ti mi vida, lo que sea. Y diciendo esto el hombre salió.
Flashback ends. Rei se puso de pie, era cierto, no podía quedarse sentada para siempre sin hacer nada, si quería arreglar las cosas tenía que moverse, nadie lo haría por ella, la mujer se acercó a la puerta y bajó lentamente cuando escuchó la voz de Izuku, el niño al parecer decía su nombre, él se presentó con su hijo, la mujer sonrió sintiéndose mejor de que al menos Shoto no estaba solo, la peli blanca siguió bajando las escaleras y entonces escuchó como su hijo decía su nombre así como también escuchó la frase de Izuku, Rei lo sabía, Izuku descubrió quién era el niño, finalmente la mujer había llegado a la planta baja donde pudo ver a su hijo con detalle, su pequeño había crecido un poco, la mujer se quedó de pie unos segundos ahí cuando entonces Shoto volteó a verla. Tiempo actual. El pelimixto se quedó en shock, momentos antes el niño había escuchado pasos, pero cuando volteó en la dirección, nada lo preparó para lo que vio a continuación, pues frente a él se encontraba su madre, Shoto jamás podría olvidar su rostro, el pelimixto sentía ganas de llorar las cuales incrementaron cuando vio como su madre también soltaba las lágrimas pero había una sonrisa en su rostro, madre e hijo estaban frente a frente sin decir nada, Shoto empezó a temblar y entonces tomando valor Rei abrió la boca. Inserte el tema Soresore no Mokyou, Doal, de Yuuki Hayashi y siga leyendo. Rei. Hola hijo. Solo eso fue suficiente, el niño echó a correr con su madre a quien abrazó, la mujer por su parte se agachó y devolvió el abrazo a su pequeño mientras ambos lloraban. Shoto. Mamá. Rei. Shoto, mi hijo, mi niño, estás aquí. Inko salió de la cocina viendo la conmovedora escena, la peli verde esbozó una ligera sonrisa y luego volteó a ver a Izuku quien le regresó la mirada y la sonrisa característica del pequeño peli verde. Fin del capítulo, y si desean jugar conmigo al Fortnite o Rocket League, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, el cual está en la descripción del video. Dicho esto, me despido.